Bueno, en esta práctica voy a tratar de explicar cómo colocar sobre una determinada imagen unas letras en el formato que nos dé la gana. Esas letras hacerlas pseudo transparentes de tal forma que a través de ellas se vea otra imagen. Darlas un poco de volumen a esas letras y poderlo mover a lo largo de la pantalla. Eso es lo que voy a tratar de explicar. Bueno, partamos de una imagen, por ejemplo esta. A partir de esa imagen, que yo la tengo en una capa, pues me voy a la capa de texto y escribo simplemente un texto. Pulso la pestañita de texto, me coloco en cualquier parte de la pantalla y bueno, pues ahí tengo unas letras. Estas letras son muy grandes, pero bueno, yo voy a escribir sin más sobre ellas, porque están tomadas de un ejemplo anterior. Entonces empiezo con mayúsculas y coloco Raquel. Las letras son esas. Ahora con control menos hago zoom y ese es el tamaño de las letras. Estoy situado en esta capa, me coloco en la herramienta mover y ahora simplemente voy a arrastrar, perdón, no voy a arrastrar, sino que las voy a hacer más pequeñas. Las hago más pequeñas como yo quiera, ¿vale? Bien, pues ya coloco las letras ahí. Las voy a hacer todavía un poquito más pequeñas y un poquito más pequeñas, ¿vale? Bien, y las coloco ahí. Control más, control más, control más. Vale, tengo unas letras negras sobre el fondo. Decir aquí también que si queremos modificar el tamaño de estas letras, podemos cambiar dentro de un determinado tipo tanto la anchura como el espaciado, la altura, la separación de unas letras y otras, salvo el formato, todo lo demás lo podemos cambiar. Siempre os recomiendo, tiene que ser necesariamente que las letras estén escritas en negro, ya veréis por qué. Es imprescindible que estén escritas en negro, si no la fusión no se hará correctamente. Si queréis modificar esos parámetros que os digo de las letras, pues solamente hay que venirse a activar. Si no la tenéis activa, yo la tengo aquí. Pero en vista, perdón, en ventana hay una que se llama carácter. Activáis la herramienta carácter y os saldrá este desplegable. Este desplegable corresponde a carácter y párrafo. Bueno, pues aquí es muy gráfico. Con esto, situando siempre el cursor en la capa de texto, con esto podéis regular la altura de la letra, de tal forma que si yo la giro un poquito a la derecha, veréis cómo la letra se va aumentando. Si yo la separo, la hago hacia acá, la letra se va juntando. Si yo cambio este parámetro, perdón, este parámetro de aquí, situándome aquí, puedo hacerlo numéricamente o puedo situarme aquí. Al situarme me sale este desplegable y hago que se espacien un poquito más, o que se junten o que se espacien. Por ejemplo, las voy a dejar más o menos juntitas, por ahí. Bueno, podéis hacer todas las modificaciones que os dé la gana. Es importante, como os digo, solamente que sean en negro. Vale, una vez tenido esto, me voy a abrir otra fotografía. Por ejemplo, yo he elegido esta otra foto. Es simplemente una foto que la abro. Y ahora, situándome en esta foto y con la precaución de aquí estar en la capa más alta de todas, es decir, por encima de la capa texto, pincho en esta capa y ahora, siempre con la herramienta mover, en la imagen nueva, cojo la imagen, la arrastro hacia mi capa y la dejo caer. Al dejarla caer, lógicamente se coloca encima. La magia viene ahora simplemente porque en la capa que ya está puesta encima, yo coloco botón derecho y le digo crear máscara de recorte. Automáticamente lo que ha hecho es pasar esta imagen a través de un filtro en el que lo negro es lo que se ve de las letras. Por tanto, si yo ahora hago control menos para tener la imagen general, fijaros que la imagen general es mucho más grande que la imagen que ahí tenía, le doy a mover hasta tal punto de que si la arrastro fuera ya no la tengo y si la dejo aquí, pues la dejo aquí. Por ejemplo, de esa manera. Control más, control más, control más, ahí lo tengo. Si quiero introducir alguna variación en la imagen de la superposición, me coloco una capa de ajuste. Por ejemplo, voy a colocar una capa de ajuste de curvas y también la capa de ajuste de curvas con este iconito de aquí la coloco en forma de máscara de recorte para que solamente me afecte a esta máscara. Y ahora pues le doy pues más oscura, por ejemplo, para igualar la luminosidad. Ya la tengo, ¿vale? Pues ahí lo dejo. Elimino esta capa y ahora todo esto, las tres capas las señalo y me voy a la pestañita de grupos y creo un grupo, de tal forma que simplemente con quitarlo, pero lo que es mejor, con la herramienta de mover, puedo mover todo esto donde me dé la gana y me lo llevo todo en conjunto. Control menos, control menos, control menos.
Para darle un poquito más de empaque, si yo abro ahora el grupo, me puedo colocar en la capa de texto. Y en la capa de texto donde no hay nada, hacer un doble clic y me sale los métodos de fusión del estilo de capa. Aquí yo os recomiendo que activéis bisel y relieve. Voy a hacer control más para que la imagen se vea, la letra cómo está cambiando. Fijaros cómo tengo bisel y relieve. Si lo desactivo no tiene esa sombra que parece que le da un poco de volumen. Un trazo quizás también nos ayude. Situándonos en la herramienta podemos hacer que el trazo tenga solamente un píxel. Nos queda mucho más marcado la letra. Podéis jugar con todas estas cuestiones, como os dé la gana. Siempre situándonos en una de ellas, accedemos a los distintos modificadores que tiene. El de bisel y relieve es el que a mí más me gusta. La profundidad se controla aquí. El tamaño se controla aquí. Yo aquí recomiendo un tamaño pequeñito. El suavizar o no suavizar, pues igual a gustos, si la dirección es arriba o abajo, en qué sentido lo coloqué. Y la sombra también, pues el factor de multiplicar y dónde esté la luz global, si es que la queréis usar. Si usáis luz global, fijaros cómo aparece la sombra en el ángulo en que yo lo tenga puesto. Y el modo de fusión multiplicar hará que eso sea más o menos oscuro. Bueno, pues simplemente jugar con estos parámetros. El truco es siempre ese. Si yo quiero cambiar la posición que se ve a través de las letras, solamente tengo que mover la capa. Me sitúo en la capa y ahora yo la muevo. Y entonces veo lo que quiero. O la hago más pequeña, si quiero hacerla más pequeña, y me la coloco aquí, por ejemplo. Pues como me dé la gana. Es así de sencillo. Y como ya las he colocado en un grupo, si yo muevo el grupo entero, muevo la posición entera, porque estoy arrastrando todo lo que hay dentro. Así de sencillo y así de fácil. Y esto es lo que quería contar en este pequeño vídeo.